I can count 1,000,000 times people asking me how I can praise you with all that I've gone through. The question just amazes me. Can circumstances possibly change who I forever am in you? Since my life has changed, long before these rainy days, it's never really ever crossed my mind to turn my back on
is the Lord God Almighty. Hola, hola, hola. Hola, Pero hola, hola. muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde te conectes. Qué bueno verlos una vez más, un sábado más. De verdad que estoy seguro que están igual de felices que yo de poder compartir este ratito nuevamente y que podamos hablar de lo que aprendimos durante la semana. Así que permítame saludarlos. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal tu semana? Todo bien, pues la verdad ha estado más pesada de lo normal, pero eh, encerradita, porque creo yo que esto es como que estoy viviendo un déjà vu. Esto yo ya lo viví antes, eso de que en Europa se encerraron, en Canadá se encerraron y uy, llegó a Colombia también el encierro. Pero Sí. bien, pasándola. Ya me imagino, me imagino. Sí, eso, la primera ola, segunda ola, tercera ola, y bueno, quién sabe cuántas olas más habrán, pero yo también lo he vivido, créeme, yo también lo he vivido. Edwin, loco, ¿qué tal la semana? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Semana de mucho trabajo, bendecida y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Super Gabo, ¿qué tal tu semana, men? Bien, Jorge, gracias a Dios, por aquí desde la ciudad de Toronto nuevamente, donde las restricciones se ponen más y más complejas. Ayer, básicamente, que nos prohibieron vivir. Entonces, vamos a ver, obviamente esto es difícil para la sociedad en general, la gente no reacciona bien, pero por el otro lado, Jorge, en este momento, y de hecho es un motivo de oración que me gustaría compartir con un familiar que está muy enfermo por COVID, así que obviamente uno entiende ciertas particularidades de lo que está pasando y cuando te toca y cuando es tu familia y cuando es la gente que Sí, quieres, pues es otra historia, ¿no? así Entonces, es, solamente para pedirles que me ayuden en oraciones también con ese familiar. seguro, seguro, oraremos. Y bueno, como siempre, tenemos un invitado especial y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a mi amigo Giovanni Granoles. Gio, qué bueno tenerte con nosotros, loco, bienvenido. Cuéntanos a qué te dedicas, dónde estás y qué tal tu semana. Mm, Estás en mute, creo. O bueno, no te escuchamos. Hola, por aquí me escuchan. Eso, perfecto. Listo, perfecto. Qué gusto, Jorge, saludarte nuevamente después de tanto tiempo. Igualmente saludando por aquí a Alejandra, Edwin, Gabriel. De verdad que contento por tu invitación, porque los vi hace algunos días. Aquí un sábado me pareció súper interesante y bueno, recibí tu invitación y de verdad muchísimas gracias. Estoy en este momento en la ciudad de Ibagué, en el Tolima, la Súper. ciudad musical y bueno, por aquí contento, dispuesto a compartir con ustedes lo que podamos y por supuesto que las personas que están viendo puedan también llevarse esta lección como debe ser. Así es, así es. Súper, qué bueno, de verdad que nos alegra tenerte. Y sí, yo, para contarles cómo eso fue que comentó por ahí Giovanni en el chat del video live, le dije, hey, de una, invitado. Así que todos los que estén por ahí, no pasa nada. Siéntase libre de comentar, no significa que van a terminar aquí, pues, pero es un gusto. Comenten, comenten para que los invite. Exacto. Así que nada, quiero empezar y antes de empezar, sin duda, quiero invitarlos a donde estamos a cerrar nuestros ojos y pedir la dirección de Dios. ¿Les parece? Dios, gracias nuevamente por el privilegio que nos das de poder pasar este ratico en las primeras horas del sábado, las horas de la tarde del sábado, buscándote a ti, encontrándonos contigo y aprendiendo de ti. Te ruego que Dios, que la lección, lo que vamos a tratar en los próximos minutos, sea provecho para nosotros y para todos aquellos que nos están escuchando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Muy bien, y como siempre lo decimos, yo creo que no hay momento en el mundo, no ha habido nunca antes un mejor momento como el de ahora para poder predicar el Evangelio. Eso significa compartir el link. Así que ahí donde estás, coge ese link de Facebook, mándalo a todos los grupos de la familia que tengas en WhatsApp, compártelo ahí en tu Facebook, etcétera, etcétera. Y no tienes que decir nada, simplemente, hey, escucha esto. Así que este es el momento para hacerlo. Y entrando en materia, yo sé que al igual que yo disfrutaron mucho la lección de esta semana. Hace 3 semanas empezamos una temática totalmente nueva que nos hace pensar un montón de cosas al respecto, ¿no? Y puntualmente la lección de esta semana hablaba de la historia de Noé y todo lo que fue el diluvio, que para serle muy sincero, uno
no, no, la Biblia es así, ¿no? Cada vez que uno la lee como que le saca una perspectiva nueva, aprende algo distinto, saca un detalle diferente. Y la verdad que esta historia la vimos cuando éramos pequeños muchas veces, viendo la historia de los animalitos, el arca bonito, pero cuando lo vemos a nivel de lo que significa la promesa de Dios, el pacto que tiene Dios con nosotros, la mente te estalla y dice, wow, increíble lo que Dios tenía planteado o pensado al principio. Así que la típica pregunta, quiero empezar por el título. Cuando leyeron el título, eso por los siglos perpetuos, ¿qué fue lo primero que se nos vino a la mente? Gio, ¿tú cómo lo viste ahí? Bueno, creo que el título nos lleva a pensar en el tiempo, nos lleva a pensar en asuntos que tienen que ver con el tiempo y de que a pesar de todas las circunstancias que el hombre pueda vivir en su relación con Dios, siempre Dios está allí, siempre Dios es eterno, siempre Dios lo que habla lo deja para siempre. Y ese por siglos perpetuos, aparte de que siglo es mucho, perpetuo es que nunca acaba, ¿sí? Y prácticamente es como una imagen del mismo Dios, como que aquí estoy y aquí estaré siempre con ustedes. Así es. Me gusta esa parte y no, no sé tú cómo lo ves, Edwin, porque al final, caramba, dice, esto empezó y nunca terminó. ¿Tú cómo lo ves? Es una promesa para siempre, ¿no? Y lo bonito es que esas promesas de Dios se cumplen, ¿no? Entonces, cuando, cuando veía el título y cuando veíamos en la lección el pacto que Dios hace con Noé, pues sabemos que es una promesa que se va a cumplir y que es para siempre. ¿Mm? A mí algo que me llamó mucho la atención del título, y no sé tú cómo lo ves, Aleja o Gabo, que habla de los siglos. Pero como vemos el mundo actualmente, no conozco ningún ser humano que haya vivido más de un siglo, ¿no? Es decir, caramba, o sea, esto fue algo que tal vez morí, nací, en mi generación nunca lo vi. Entonces, es una promesa de algo que ha durado siempre, pero que no lo veo palpablemente en mi vida, porque pues tal vez muera antes y no lo esté, o nazca, etcétera, etcétera. Entonces, no sé tú cómo lo ves, Aleja, a ese punto, o Gabo, eh, al respecto. Jorge mencionaste algo chéverísimo y es la comparación en esos siglos perpetuos que es la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios existe para siempre, ha existido desde siempre. El ser humano es efímero. Mientras vivamos en esta tierra seremos efímeros. Entonces, ¿cómo ese pacto entre un ser humano efímero y Dios funciona? Y me encantó un comentario de Elena G. White de la Escuela Sabática que dice, en todo periodo de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos a los cuales les dijo, sois mis testigos. En todas las edades hubieron hombres piadosos que recogieron los rayos de luz y aceptaron el pacto. Y nos muestra como ejemplo a Noé, a Enoc, a Moisés, a Daniel y toda la lista, la larga lista de patriarcas y profetas que llega hasta el tiempo del fin cuando hay un remanente que es precisamente ese que recoge el pacto y lo recibe para él. Entonces, Jorge, Dios no cambia y todo aquel en cualquier generación y edad que decida aceptar el pacto está disponible para él. Y eso lo hace perpetuo. No tiene que ser un solo ser humano, es un pacto para la raza humana. Qué bien, Y me gusta porque... quería añadir Sí, brevemente sí. que también que la unidad de vida de las personas antediluvianas eran siglos. Entonces también le estaba hablando en el idioma que era a Noé, o sea, Noé estaba acostumbrado a ver que había personas que vivían siglos y siglos, entonces era como normal, normal, o sea, también hay que entender que la Biblia está escrita en un contexto para ellos, o sea, para esa época. No podemos, como dice Mario Tapia, que me gusta mucho, no podemos venir a interpretarla aquí con el chontaduro y el champús que nosotros ya estamos aquí acostumbrados, por ejemplo, en el Valle del Cauca, pero bueno, no sé, con la arepa de huevo, que es un contexto muy distinto y por lo tanto también hay que saber llevarlo a esa interpretación. Sin duda, sin duda. Yo creo que es interesante porque, caramba, nos reta, es un desafío ver la tangibilidad de algo corríjame por ahí si dije la palabra mal, vale, en el chat, pero el hecho de poder palpar algo que puede ser efímero, ¿no? Y que no lo vemos. Pero moviendo un poco y entrando más en detalle en la lección, y vamos a ver el porqué de los siglos perpetuos. Hace poco leíamos, ¿no? Y de hecho la creación del mundo empezaba con, y fue bueno en gran manera, ¿no? Y vemos un Dios que hizo todo, caramba, lo perfecto, ¿no?
Pero luego, un par de capítulos más adelante, en el libro de Génesis, también se utiliza casi la misma palabra, pero cambia una, dice corrompida en gran manera. Entonces, Gio, ¿cómo pudo haberse convertido algo que era perfecto, en la manera en que él lo creó, tan rápido en algo que ya definitivamente estaba totalmente corrompido? Y, o sea, en tiempo son un par de capítulos más adelante, en tiempo histórico pues seguramente será otro tiempo distinto, pero ¿cómo puede llegar la humanidad tan rápido a algo tan bueno, tan perfecto, a algo totalmente opuesto? Bueno, eso, Jorge, es muy interesante porque así como en los últimos 100 años han cambiado muchas cosas, ¿sí? Al 2021, hace 100 años, hay cosas que han cambiado demasiado rápido. Igualmente, cuando leemos el libro de Génesis, que son los orígenes, tenemos que saber y recordar pues que de un versículo a otro pueden pasar una cantidad de años que no nos imaginamos. Dijo Alejandra que, o sea, pasaban años y años y años y yo no sé cómo celebraban los cumpleaños, pero eso era tremendo, ¿sí? Lo cierto es que eh, cuando el ser humano cae, comienzan las generaciones, podemos empezar a leer el capítulo 5, la descendencia de Adán, y vemos los hijos y los hijos y los hijos. Encontramos a Enoc, Matusalén, después encontramos ya otros personajes y allí aparece Noé en esa misma descendencia. Y es que todo comienza a caer. Mira, el pecado es un cáncer tan progresivo, tan rápido, que nosotros mismos no nos damos cuenta. Eso es como cuando llega el pecado a una iglesia, ¿sí? O un chisme o algo que empiezan a hablar entre ellos mismos y comienza a regarse porque es que el pecado es así. Y más Ujú. cuando Satanás desde el principio nos ha demostrado que él quiere acabar rápido con nosotros, ¿sí? Entonces encontramos que la maldad y todo, coloco una palabra que era de continuo al mal, era de Sí. continuo, y ese continuo también se puede interpretar como diario. Es decir, los hombres y las mujeres en su época a diario estaban pensando qué podemos hacer mal por esa influencia de Satanás y por esa influencia de aquellos que pecaron en la descendencia de Caín. Esa Ujú. mezcla que podemos encontrar en uno de los capítulos más difíciles de la Biblia, porque para mí es uno de los capítulos más duros, encontrar que Dios se arrepiente, que Dios quiere volver a destruir lo que creó, y ya seguramente hablaremos de eso, pero es algo que viene tan progresivo que Sí. incluso no podemos entender y a veces podríamos preguntarnos, ¿será que estamos a ese nivel de cómo pecaban los antediluvianos? O sea, Sí. ¿estamos a ese nivel ya los seres humanos en el 2021? Sí. Me Yo gusta creo, mucho yo lo que creo, dice. yo creo Dale, que Alejandra. todavía, no sé si ya estamos a ese nivel, todavía no creo porque es que dice que es como todo pecado concebible, o sea, imagínense un pecado, eso era como tan normal. Yo creo que ya nos estamos acercando. Por fe yo creo que ese tiempo antediluviano fue real, por fe yo creo, y también hay muchas evidencias históricas y científicas que dicen que el diluvio fue real, pero, o sea, por fe, primero por fe y luego por estas evidencias, yo creo que fue así, y por lo tanto también por fe creo que en esa época existía, o sea, se llegó a un punto de tanta maldad que dice Elena G. White en Patriarcas y Profetas que, o sea, era muy normal la codicia, era muy normal matar porque sí, matar porque no, incluso lo relaciona muchísimo con el consumo de la carne, pero más allá de eso es la vida humana llegó a un punto demasiado diminuto para las personas en sus pensamientos, o sea, no era importante respetar la vida de los demás y creo que ese punto es demasiado grave. Eh, y al final es eso, es la rebelión, no más que la rebelión, es como ese desafío a Dios y a su voluntad. Ya, eso, antes de que pase Edwin y Gao, Aleja mencionó una palabra interesante, Gio mencionó dos, y quiero hacer referencia rapidito a ella. Lo de normalizar creo que es algo que de hecho ahora es como más relevante, ¿no? El hecho que tendemos a normalizar las cosas. Y creo que la pandemia nos lo ha enseñado también así, y muchas cosas más, ¿no? Entre tantas tendencias, y creo que ese hecho de porque yo no sé hasta qué punto estarán de acuerdo conmigo, pero imagínense la gente que vive en esa época de antediluviana pensaban, uy, hoy voy a pecar contra Dios.
no, hoy voy a levantarme a hacer lo malo. No creo, ¿no? O sea, al final era algo natural que les salía y que tendían a normalizarlo y que no veían lo malo en ello. Ahora, aquí mencioné algo que fue lo que mencionó Gio y le pregunto a Gabo y Edwin cómo lo ven, porque yo mencioné una palabra que es la palabra pecado. Y la palabra pecado es una palabra que solo tú y yo, que somos creyentes, utilizamos. No es una palabra de moda, no es una palabra chévere, no es una palabra que está en el lenguaje de la gente de afuera como que, uy, no, hoy salí, volví y me siento pecador. Eso no lo utiliza nadie allá afuera, el mundo real no lo utiliza. Entonces, Gabo, para entrar en contexto, si tuviéramos que definir o explicar lo que es lo mencionaba ahorita Gio, ese origen del pecado o introducir la palabra pecado, ¿cómo lo haríamos? Porque al final eso fue como empezó en este caso a partir del capítulo 6 de Génesis. Jorge, dos cositas. Primero, normalmente siempre comenzamos todos los comentarios diciendo como que sí, estoy de acuerdo. Yo voy a decir como que por primera vez que algo con lo que no estoy de acuerdo y es con el punto de vista de que yo sí creo que tal vez hoy estemos como en los días de Noé. De hecho, el NGV hablaba en su tiempo de que en su tiempo estaban como los días de Noé. Imagínense hoy que es un mundo absolutamente más corrupto y pecador, donde todos nosotros tenemos una parte que ver en eso, Jorge. Pero hay una parte de la escuela sabática que a mí me impresionó muchísimo y viene de algún culto, un sermón que escuché alguna vez y el título del sermón era ¿Cómo llegué hasta aquí? Y es cuando tienes ese momento como de despertar donde dices, wow, ¿cómo llegué a esta condición? ¿En qué momento me alejé tanto de Dios? Y la Biblia hace un recorrido increíble en esos primeros capítulos de la Biblia y muestra que es un proceso totalmente corrupto, pero imperceptible. Y empieza de hecho con un recorrido muy cortico que vamos a hacer juntos en Génesis 3:6 cuando Eva codicia el árbol. Después en Génesis 3 del 11 al 13 cuando se esconden de Dios y le dicen a Dios que no son culpables, sino que le echan la culpa a alguien más. Génesis 4:5 cuando Caín miró con desagrado la oferta de Abel. Génesis 4:8 cuando Caín mata a su hermano. Miren que es un proceso que va avanzando poquito a poquito. Génesis 4:19, cuando Lamec tomó para sí 2 mujeres. Génesis 4:23, cuando Lamec dice, escuchen mi dicho, que varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Génesis 6:2, y esto me parece interesantísimo, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y este proceso imperceptible, pero continuo y totalmente corruptible a la raza humana termina con Génesis 6:5, donde dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo pasamos del primer capítulo de Génesis donde Dios dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno, en un proceso totalmente destructible y corrupto, pero imperceptible y progresivo, hasta el mismo Dios diciendo, y vio Dios que todo lo que había creado estaba lleno de maldad en la tierra, y se arrepintió? Hay que entender ese arrepintió, no desde el concepto humano, que nos arrepentimos y decimos, ojalá no lo hubiéramos creado, sino que sintió dolor por la raza humana. Pero el pecado es lo peor de lo peor que le pueda pasar a la raza humana. Y ahorita que hablemos del otro contexto del pecado, vamos a hablar también de nuestra responsabilidad en luchar contra el pecado. Sin duda, yo creo que has dado un gran contexto al respecto. No sé si Edwin, ibas a agregar algo. Sí, algo aquí cortico, pero va muy de la mano con lo que decía Gabo. O sea, cuando Dios nos creó perfectos y todo era bueno en gran manera. Pero después del pecado, la naturaleza humana cambió. Antes del pecado, la naturaleza humana era perfecta, ¿no? Todo era perfecto. Luego del pecado, ahora la naturaleza humana cambió y ahora era continua al mal, ¿sí? Continua al pecado. Y es una lucha que tenemos incluso actualmente, que si nos alejamos de Dios, pues nuestra naturaleza va a ir, pues cada día va a ir continuamente hacia el mal. Pero lo bonito de eso, y fue una parte que decía allí en la lección del día domingo, es que sí, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero Dios odia al pecado, pero anhela salvar a los pecadores. Y es algo muy bonito que me quedó de ese día de la lección. Sí, tomo eso que dices para avanzar un poco en la lección y era algo que mencionaba Gio hace un rato, porque es curioso, ¿no? Al final nosotros siempre hemos tenido una figura, un Dios
que bueno, tiene un plan perfecto, que todo pasa de acuerdo a su santa y divina voluntad, que nada se le sale del plan, que todo encaja dentro de, bueno, al final Él es Dios, ¿no? Pero el capítulo 6, el versículo 6 dice directamente, se arrepintió, y busqué la versión, la palabra de Dios para todo, y utiliza la palabra, se lamentó, el Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra. Y tú mencionabas algo de eso, Gio. Entonces, caramba, que Dios es ese, ¿no? Fue un Dios que, como decían por ahí en las lecciones, falta de previsión, vaciló, no hizo lo correcto, o qué tipo de Dios vendemos. Al final, como dicen por ahí, ¿no? A veces los temas delicados de Dios es por falta de, o por mala publicidad, y parece que aquí dice claramente lo que hizo. Entonces, ¿qué imagen podemos tener de Dios respecto a eso? Bueno, yo creo que, bueno, Gabriel ahorita lo mencionaba, la realidad de este concepto está más encaminado al dolor de Dios con respecto a ver cómo sus hijos se apartan, ¿sí? Sobre todo, algo que hago referencia, por ejemplo, en Génesis 4:28, cuando habla de Set, dice que a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y es que precisamente muchos, o la mayoría incluso de las personas que no aceptaron el mensaje de Noé con respecto a la destrucción, al diluvio y demás, al arrepentimiento, eran personas que invocaban el nombre de Jehová. A veces cuando nosotros vemos la historia, cuando nos la cuentan de niños, no sé si ustedes se acuerdan cuando nos presentaban la figura de la gente afuera golpeando así pues la puerta, ábrenos Noé, ¿sí? Pero la mayoría de ellos eran personas que habían escuchado e invocaban el nombre de Jehová. ¿Sí? Sobre todo lo que pasa en este versículo cuando Dios tiene dolor es como las personas lo buscan a Él para unas cosas, pero no lo aceptan. Las personas dicen, yo creo en Dios, yo invoco el nombre de Yahvé o de Jehová, pero en realidad cuando Dios me dice algo que tengo que hacer y que yo no estoy de acuerdo como ser humano y que le comienzo a meter un pensamiento crítico incluso a la misma Biblia para no aceptar lo que todos piensan que es normal, entonces a Dios le duele eso. Y ese dolor normalmente el ser humano, de aquí las personas que no creen en la Biblia lo interpretan como que un Dios débil, un Dios que es un Dios que le faltó entonces prever. Nos preguntan, bueno, si Dios sabía el futuro, ¿por qué iba a pasar esto? Claro. Pero también me voy al capítulo 5 cuando ustedes van a encontrar a Enoch que encaminó con Dios. Enoch, una persona llena de principios, llena de esa sabiduría al estar con Dios, tanto así que no conoció la muerte. Y cuando le nace su hijo, que es Matusalén, precisamente Matusalén significa al final de sus días vendrá destrucción. ¿Sí? Y resulta que cuando muere Matusalén en ese mismo año, y los historiadores lo colocan como aproximadamente un mes, cuando él muere es cuando llega el diluvio, es cuando llega ese mismo momento. Es decir, Dios de igual manera tenía una provisión de que si el ser humano igualmente cae, el ser humano tendrá una reivindicación después Sí. de la destrucción. Es decir, Dios no lo vemos como un Dios destructor, a pesar de que destruye en el momento que tiene que destruir porque es Dios. Pero después de eso siempre hay oportunidad y es la oportunidad que tenemos nosotros. Es decir, ese dolor está acompañado de oportunidad. Y cuando él ve esos versículos, que no sé, yo los leo y me parecen Sí, durísimos. Versículo 7 que por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres. O sea, sí. después de, lo decían ustedes hace un momento, después de que era bueno en gran manera, lo disfrutaba, aliento de vida, el barro lo formó. Y después dice, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, se fue por la creación, el quinto, el sexto día, y me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque el dolor era tan grande que había hecho una transformación incluso a la misma naturaleza que él había Sí. hecho. Y aquí es cuando me cae también Noé, porque el versículo 8 dice, o sea, yo a Noé lo veo y le voy a decir, oiga hermano, gracias, ¿verdad? Porque dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sí. Sí, y ahí está el punto. ¿Cómo es que nosotros entonces caemos en gracia ante los ojos de Jehová para que Él haga este plan que ya lo tenía, pero que haga un plan de salvación y de gracia para nosotros? Me gusta eso que dices, porque al final dices, caramba, el Dios que acabas de leer en el versículo 7 es un Dios que está generalizando.
esto que está diciendo borraré de la faz de la tierra a todos sus hermanos, está hablando de todo el mundo. Y si no sigues leyendo, dice, pues tal vez a este punto, si se hubiera quedado el capítulo ahí, pues no hubiéramos conocido la historia de Noé, porque él también era parte de la humanidad en ese momento, ¿no? Pero eso que dice el versículo 8 es interesante, ¿no? Sin embargo, un pero, el Señor tenía, y estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todo, dice, tenía un buen concepto de Noé. Entonces, Aleja, eso, ¿cómo así? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé para resaltar él entre millones de personas que habitaban el mundo en ese momento y caer bien delante de los ojos de Dios? O sea, ¿hizo algo en especial o por qué el Señor hizo un parón en todo lo que está diciendo para decir, hey, pero Noé, porque lo llamó por nombre propio y todo? ¿Hay algo especial en Noé? Claro, sí, hay 3 características especiales y a mí me gustaría también mencionar antes de este tema de cómo Dios revela lo que está pasando dentro de él, una reacción interna de él, porque me gusta mucho el hecho de que le haya dolido en el corazón, porque eso nos muestra un Dios que no reacciona de manera fría al pecado, una manera de pronto distante y demasiado autoritaria. Todo lo contrario, lo menciona con dolor y con mucho amor, y precisamente por eso es que toma esa decisión de destruir pues lo que había hecho con tanto amor. Con respecto a Noé, hay 3 características. Era un hombre justo, era un hombre perfecto y además caminó con Dios. O sea, es que creo yo que la tercera característica es la que lo llevó a esas 2 anteriores, porque hay que entender que en esa época, para que una persona fuera considerada justa, es que tenía en su relación con Dios de una manera muy, muy integral. O sea, vivía con Dios, pensaba con Dios, respiraba con Dios. Y esto hacía que, por lo tanto, todo lo que decidía y todo lo que hacía estaba completamente conforme a su voluntad. Con respecto a la perfección, también menciona, hay que tener muy en cuenta que no es la perfección que nosotros nos imaginamos, porque Noé era un ser humano, como todos nosotros, como tú, Jorge, como yo, y que por lo tanto era pecador, era considerado pecador. Entonces hay que tener en cuenta que esto se refería más a su integridad moral y a lo que él estaba estableciendo a través de ese vínculo con Dios cuando caminaba con él. Muy bien, tengo 2 preguntas cortitas, de respuesta súper sencilla. La primera es, y ustedes dirán, sí, no, ¿hay personas perfectas en este mundo? ¿Vale? Depende ¿Listo? de cómo lo quieras. Vale, vale. Sin ir más allá. La pregunta era sí o no. Jesús, punto. No, pues Muy al bien. humano no, nadie es perfecto, nadie. Jesús. Aunque la Biblia dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, un ser humano carnalmente no es perfecto, pero buscando la imitación de la perfección en Dios, en el Padre, puede alcanzar esa perfección, pero es una perfección que hablamos y también puede ser ambiguo, ¿no? Espiritual, pero sabemos que en medio de nuestra naturaleza humana, nuestra perfección viene desde Dios, no nace en nosotros. Eso se Así es. explica muy bien con muchos de los personajes perfectos en la Biblia. David era perfecto ante los ojos de Total. Dios. ¿Y quién era Ujú. David? Noé era perfecto. ¿Y quién era Noé? Entonces es una perfección Sí, que tal vez no es la perfección ante los ojos del mundo, pero sí puede ser perfección ante los ojos de Dios. Y de es por la acuerdo. gracia. Entonces, La gracia siempre pone ese pedacito que falta. te me adelantaste, pero para allá iba, porque mi segunda pregunta era, precisamente segunda pregunta era, entonces, ¿era Noé pecador, sí o no? Y ahí obviamente tenemos que decir, sí. Claro. Entonces era como, que dices, espérate, no hay personas perfectas, pero era pecador. Entonces, aquí introduces tú un término que es interesante, Gabo, la gracia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la tengo guardada? ¿Dónde voy y la busco? ¿Quién la tiene? ¿Quién me puede dar más? ¿A quién se la compro? El ser humano, por más de que se esfuerce, Jorge, y creo que lo podemos ver, por ejemplo, en muchas historias personales, una historia muy interesante, por ejemplo, es la de Martín Lutero, que es un ejemplo de esa historia muy interesante. No importa cuánto esfuerzo pongas, nuestra naturaleza humana pecadora siempre le va a faltar, ¿cierto? Entonces hay una cosa que a mí me encanta del reino de los cielos, y es que el reino de los cielos no es una sola fórmula para todo ser humano. El ser humano, Dios trabaja con cada uno de forma específica. Y si tú estás dando el 100% de ti en tu vida espiritual a Dios, y ese 100% tuyo, que es todo lo que tú tienes y todo lo que puedes darle al Señor, es poquito al lado de otra persona, para Dios eso es suficiente, porque Dios pone la parte que hace falta.
pero sin esa parte que hace falta, no hay salvación. Una vez lo explicamos de una forma muy interesante, no sé si lo recuerden, con el ejemplo del pozo. Imagínate que estás dentro de un pozo. Imagínate que hay una cuerda para salir del pozo. Esa cuerda es la gracia. Y la fe es mi esfuerzo de amarrarme a esa cuerda para salir del pozo. No podemos salir del pozo sin la cuerda. No podemos salvarnos sin la gracia. La gracia es lo único que nos hace salvos y no por méritos propios. Y ahí es donde la perfección entra en un plano espiritual, por méritos de Cristo Jesús. Tú puedes ser el hombre más perfecto del mundo, pero si no aceptas la gracia, si no tomas la cuerda, no hay salvación. Así es. Me gusta mucho ese ejemplo que dabas, porque bueno, al final la gracia es esa, y ahora que lo pensaba de esa manera, en cómo, como si Dios te mira a ti y ve, por supuesto, lo que tú eres, obviamente, ¿no? Pero se pone unas gafas y las gafas le muestra una persona valiosa, una persona perfecta, una persona que merece la salvación, y yo creo que es lo valioso de nuestro Dios. Ahora, aquí se pone interesante, porque hay algo particular, y bueno, lo vamos a ver a través de todo el trimestre, ¿no? En cada uno de los pactos, y pues, bueno, esa es la temática transversal de lo que es la escuela sabática, y es que aquí, a diferencia de los demás pactos, Noé no se tiene o no debe o no debió haberse quedado con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, este pacto lo hace interesante que tiene la participación humana y es la participación de Noé. Entonces, aquí parece que raya un poquito porque, por ejemplo, la semana pasada decía, no, es que el pacto es unilateral, es bilateral, el pacto lo hace Dios independientemente si nosotros estamos dispuestos a cumplirlo. Entonces, Gio, ¿cómo Dímelo. así? ¿Cómo así que para ser parte de este pacto resulta que Noé tiene que construir un arca? ¿Eso qué significa? Eso es, bueno, eso está muy ligado con la perfección que estábamos hablando. Sí, se los respondo a través de un versículo, que es el versículo 22, 6:22. Dice, Noé lo hizo así, después de que le dijo, mira, usted tiene que madera de acacia, medidas, esto, lo otro, mira. Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos que saber que somos seres humanos y esa es nuestra parte, y que Dios es Dios y no hay más. Y que de esa misma manera nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios, así estemos en el pacto, así Él no nos obligue a hacer el pacto, pero Él le presenta esta oportunidad a Noé y Noé lo hace porque es la voluntad de Dios. Y cuando dice todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado, yo creo que ahí está uno de los principales problemas que hoy tenemos en la humanidad. Y es que hoy no estamos haciendo las cosas como Dios las dice. Sí, hoy estamos haciendo las cosas como a mí me parecen mejor, como yo creo que es mejor. ¿Por qué? Porque es que yo también puedo, yo también, yo soy un profesional o yo tengo más experiencia, Dios la verdad no lo veo o no existe. Y cuando estamos hablando de esa relación con Dios, yo tengo que saber de que Dios me bendice y demás, pero también yo tengo que saber que debo obedecerle a Dios, hacer la voluntad de Dios, eso es alcanzar la perfección, mientras que otra persona hubiese podido decir, oiga, ¿por qué tenemos que hacerlo de madera de acacia? Yo creo que de cedro sería mejor. Sí, yo creo que en esta medida un poquito más grande, yo creo que de a 3 animales para que quepa más, o sea, no sé, pero siempre a veces nosotros le colocamos peros a Dios y eso lo hablaba algunas veces que hacíamos visitación con los pastores, que visitábamos a las personas y para que se entregaran al Señor, les presentábamos la palabra y no, pero es que esto, pero es que esto, pero es que esto, pero ante otra situación yo a veces les cambiaba las perspectivas, ok, si esto pasa en otras circunstancias, si no es Dios, es el gobierno, es un empresario, es esto, lo otro, tú le colocas un pero, no, 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 ahí sí estoy, ¿verdad? Entonces, ahí está el amor que le debemos profesar a Dios y eso es por amor, no es porque obedezco si no me mata, sino, no, por amor porque es que Él es el creador de la vida. Así es. Hay algo interesante de eso, y no sé, Edwin, cómo lo ves, o Aleja, que Dios promete, por supuesto, salvar, ¿no? A Noé, pero Noé no está solo. Y lo cual me parece lindo, la esencia del pacto en sí, de que lo hace totalmente inclusivo, ¿no? Al final, Noé predicó por muchísimo tiempo, eh, pero los salvados fueron tan solo 8 personas. Entonces, ¿cómo influye en cierto sentido el hecho de poder hacer propio el pacto de Dios, pero que mucha gente más tiene acceso a él? No sé tú cómo lo vas a leer. ¿Yo?
Pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención esto de que sea inclusivo y de llamar mucho pues, a la atención es que, bueno, Dios le hace la promesa a Noé y la hace extensiva a su familia y eso a mí me parece fantástico porque si hay padres en este momento que nos están escuchando, nos están viendo a través de Facebook, tengan en cuenta que en la medida en que ustedes también cumplan el pacto, esa promesa se va a hacer extendida también a los hijos y a los hijos de sus hijos y es algo maravilloso, es precioso, porque es que al final hay que tener en cuenta que lo que uno ve en sus papás es lo que uno imita como hijo, entonces precisamente es que esa promesa tiene muchísima lógica, pero también me siento como con mucha responsabilidad porque hoy en día podemos tener un arca, ¿sí? Hoy en día nosotros somos los que estamos invitando a ingresar a esa arca y en muchas ocasiones de pronto hasta nos limitamos a construir un arca que se queda solamente para nosotros y a veces intentamos incluir a la familia o a los amigos. Y creo yo que con este mensaje que nos da la lección a través de Noé, él predicó 120 años y lo predicó de una manera sin parar, o sea, sin cesar. Y él sufrió burlas y él sufrió mofas. E incluso la gente se volvió mucho más obscena, se volvió muchísimo más pecadora. Y él siguió firme en su mensaje. Creo yo que nosotros entonces no somos quienes podemos determinar, y eso ya lo hemos estudiado en semanas anteriores, nosotros no somos nadie para determinar entonces a quién le damos el mensaje y a quién no, quién se lo merece y quién no, quién podría cumplir este pacto y quién no. O sea, nosotros no somos quienes para decir, este no tiene cara de que lo va a cumplir. Nosotros simplemente somos portadores de un mensaje que sí o sí tenemos que dar. Sí, así sí. Es, o sea, lo escucharon o no lo escucharon, no nos corresponde a nosotros. Hay algo ahí que me llama muchísimo la atención y sobre la fe de Noé, un sencillo comentario, y es como la perspectiva y la mirada de Dios es tan diferente de la mirada humana, porque si Noé hubiese sido un pastor en nuestros días, lo hubieran echado hace muchísimo tiempo. Noé predicó 140 años y no convirtió ni a una sola persona. Imagínense eso en términos de si lo vemos dentro de nuestra perspectiva humana, Noé fracasó en su tarea. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, la fe y la humildad de Noé salvaron o le dieron otra oportunidad a la raza humana para resurgir. Entonces, tenemos que evaluar realmente qué es lo que Dios está mirando en nuestras vidas. No, y me encanta tu comentario porque es que en el punto en que la iglesia se convierta en cifras, ese es el punto en el que la verdad, es cuando más lejos está de Dios. Y la humildad que se necesita, Aleja, para poder vivir un ministerio de 140 años sin traer a nadie y permanecer fiel a tu ministerio. Eso es una humildad y es una relación genuina con Dios, o sea, el hecho de poder permanecer en esa humildad y en esa fe revela una relación muy genuina con Dios. Sí. Edwin, ¿ibas a decir algo? Finalmente el pacto es para todos, ¿no? Es una invitación de Dios para todo el mundo. O sea, todo el mundo. Dios no hace acepción de personas, ¿no? Es para todos. Somos nosotros los que decidimos si entrar o no entrar en el arca. Es una decisión personal. Así es. Me gusta lo que dice Edwin y lo tomo para avanzar en lo que sigue, porque dice, bueno, el pacto es para todo el mundo. Pero resulta que cuando uno va al capítulo 7, por allá en el versículo 23, al menos mi Biblia, digo, la que yo estoy leyendo, dice directamente, así Dios borró, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, así Dios borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, seres humanos, animales, criaturas que se arrastran y aves. Todos fueron destruidos en la tierra, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el barco. Entonces dice, no, pues sí, para todos, pero parece que definitivamente Dios acabó con todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí lo curioso es que lo decía Gabo ahorita, Noé predicó por mucho tiempo. Imagínense toda la gente que pasaba por donde estaban construyendo el arca y veían a Noé y decían, ¿y este loco, este man qué está haciendo, no? Y esa cosa cada vez más grande y construyendo algo que al principio seguramente no tenían ni idea qué era y decía, ¿este man qué está haciendo? Lo curioso de eso es que el enfoque, porque la Biblia no lo dice, ¿no? Y esto lo escuché en otro repaso por ahí, que el enfoque de Noé no era, arrepéntense porque van a morir todos, ¿no? Dice, hey, estoy construyendo esto, que tienes la figura o la forma que tenga, y te estoy diciendo, ven y sálvate. Entonces, caramba, si el pacto es para todos, y aquí introduzco un término que es el remanente, porque al final poca gente se salvó. Gio, ¿por qué 8 cuando seguramente había miles de millones de personas ahí?
que debían de alguna manera haber aceptado la invitación de Noé No, y que conocían a Jehová. Es y que decir, lo conocían, más o menos. conocían a Jehová y son 120 años de predicación, son 120 años de gracia. El mismo Dios lo dice, vamos a determinar 120 años, que no es un tiempo poco, ¿verdad? Podríamos decir que es un tiempo bastante largo. Estamos hablando que es un predicador y 7 convertidos, y los 7 convertidos son de la familia. Miren, yo cuando estaba pequeño comencé a predicar y que dije nunca más vuelvo a predicar fue porque precisamente estaba predicando como a los 10 años en una ciudad de la iglesia adventista de Tunja y en esas predicaciones de conquistadores y prediqué y cuando hice el llamado nadie pasó. Y en ese y el único que pasó fue mi papá que era el pastor de la iglesia. Y entonces pasa y dije, no, pues convertí a mi papá que incluso me ayudó a hacer el sermón, ¿sí? Dije, mi familia, ¿verdad? Y cuando yo veo a Noé, yo me lo imagino como teniendo los mensajes y siempre pasa en su familia. Pero bueno, aquí viene algo más de trasfondo porque el pacto precisamente decía eso. Mira, tú vas a hacer el arca, pero tú y tu familia van a estar dentro del arca. Sí, yo he visto que ustedes son las personas que están haciendo las cosas bien, que me aman de verdad, así que ustedes y sus esposas, los hijos, sus esposas, van a estar allí. Así que él tiene el mensaje. No sé hasta qué punto sería frustrante, porque cuando uno predica y a veces no pasa nadie, a veces como que esa parte humana te frustra de que, oiga, nadie pasa, ¿verdad? Como que, ¿por qué? ¿Qué Seré estoy haciendo yo, mal? seré ¿Será yo. que estoy en pecado? ¿Será que es que la gente aquí, Sí. mejor dicho, les caigo mal? Bueno, en fin, tantas cosas. Pero lo cierto es que el Señor igualmente sabía, y hay algo que me gusta, Dios siempre da oportunidad, nunca destruye, si fuese el caso, o permite la destrucción sin dar una advertencia o un tiempo de gracia. Uno podría pensar que injusto, ¿verdad? Tantas personas, tantos niños que se quedarían afuera y no abrirles la puerta, tantas madres, miren, ábranme acá, de pronto como humanos, Señor, haz algo, pero es que habían pasado 120 años. Y eso me pone a pensar de que estamos haciendo un paralelismo también con la actualidad y de ver que muchas personas que nosotros quisiéramos de pronto que se salvaran o quisiéramos que estuviesen allí, ya les habrá llegado su tiempo, ese tiempo de gracia también, porque este fue un primer tiempo de gracia que vivió el ser humano. Sí. Y ahí es donde tenemos que decir, hay que predicar. Mira, Alejandra decía algo muy interesante, perdón que me alargué, pero Alejandra decía, no podemos llegar al asunto de números, ¿verdad? Pero tristemente llegamos a eso. Sí, yo cada vez que tengo una campaña en algún lugar, la primera pregunta que me hace cualquier persona es ¿cuántos se bautizaron? Sí, Y o, miden o tu que efectividad en números. sí, ¿Cuántos exacto. bautizaste, Gio? Y a veces los mismos colegas por ahí, ¿y qué? ¿Y usted sí bautiza? ¿Y cuántos bautizaron? Y esto, lo otro. Y es algo que, bueno, aquí lo estamos viendo en vivo, pero hay que decirlo. Y es que no podemos caer en ese asunto. Ese asunto de los números. Yo me siento feliz si se bautiza una persona o si yo veo una iglesia que tiene un reavivamiento. Y creo que lo que más necesitaba la gente del tiempo de Noé era no solamente hablar de Dios, sino creerle a Dios. Y por eso muchos se perdieron, porque no le creyeron. Simplemente decían DTV, God bless you, man, y Dios te bendiga, y no decían más nada, ¿verdad? Eso no es solamente un saludo ni una despedida, eso es un sentir. Así es. Gabo, ¿por qué solo 8? ¿Será que la puerta se cerró muy pronto? ¿Será que esa puerta no duró mucho tiempo abierta? Jorge, a mí me encanta un texto chiquito del Espíritu de Profecía y que creo que lo resume muy bien y dice, ¿os obligará Dios a obedecer? ¿Forzará Él vuestra voluntad? Nunca. El Señor os ha dotado de talentos, inteligencia y raciocinio. Él ha enviado al cielo a su Hijo unigénito para que abriera un camino para vosotros y para poner vuestro alcance a la inmortalidad. ¿Qué explicación pues le podéis dar a vuestra debilidad, vuestra desobediencia, vuestra impureza y vuestros malos pensamientos y acciones? Jorge, si nadie más entró, no es porque no hubieran tenido la oportunidad, porque el arca está abierta y construida para todos. Y eso es un tipo para nuestro tiempo. El cielo está abierto y construido para todos. Si no entramos no es porque Dios no quiera que entremos. Él ha hecho todo lo que podía hacer. Entregó su Hijo, su mayor don, se entregó a sí mismo para que fuéramos al cielo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Así es. Me gusta mucho eso que dices y de hecho también lo escuchaba por ahí en uno de los repasos de la lección esta semana, que al final todo ese tiempo que duró Noé construyendo el arca, por supuesto se ve un amor incondicional de Dios hacia él, ¿no? Y además que lo hace partícipe
de esto y que le entrega una misión, una responsabilidad y que lo hace construir un arca desde cero durante muchísimo tiempo, ¿no? Le brinda una salida a lo que era el mundo. Al mismo tiempo, el mundo en el que él estaba metido, o la gente que seguramente era cercana a él, me imagino los amigos que le decían, no, pues, pero ¿qué estás haciendo, no? Y seguramente muchos le dieron la espalda. Y al final solamente la familia Noé acepta, por supuesto, la invitación y que el mismo Dios dice, tu familia estará contigo. También es curioso que cuando entra el arca, la lluvia no empezó inmediatamente. Entonces, ¿se imaginan? El Prueba tiempo que tras estuvo ahí, prueba tras prueba tras prueba. la lucha, dice, pero encerrado en su habitación, Noé dentro del arca, y digo, bueno, Dios, pero no me hagas esto, mira que todo este tiempo ha pasado Y y que todavía nunca ha falta El la arco llovido. jirafas y y que no me ha elefantes. llovido. Sí, O sea, que no me nunca ha van a... llovido. Ese es un asunto, si en ese tiempo hubiese estado CNN, pues la noticia es, oiga, está ocurriendo algo raro, está cayendo agua del cielo. Sí. Sí, y ahora esperar ahí que pase algo que nunca ha ocurrido, o sea, eso es Eso es una absolutamente fe. fe sobre Sí, cualquier pretexto, podríamos pues, decir. así es, como lo decía por ahí Camilo, ¿no? Entonces, hay algo interesante de esto, es que mucha gente también ayudó a Noé a construir el arca, no era él solo y su familia, seguramente el carpintero de moda o de la zona, el amigo, y que esos mismos que pusieron sus manos en la construcción del arca, después simplemente decidieron no entrar. Entonces, en otras palabras, lo que Noé hacía no era popular, pero era salvación. Y yo creo que es algo que a nosotros nos pasa actualmente, porque, bueno, yo creo que en algún momento lo dijimos, ya hemos dicho, hey, ¿será que el cristianismo está de moda? O ya el cristianismo pasó de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, quiero ir concluyendo y quiero que vayamos pensando directamente, caramba, si tuviéramos que resumir la lección de esta semana, lo que aprendimos, esta locura de por siglos perpetuos, y también se lo digo a los que están por ahí escribiéndonos en el chat, que sabemos que están ahí súper entregados, intensos, y de verdad le agradecemos los comentarios. Tenemos un retraso entre Zoom y Facebook, a veces llegamos tarde, pero de verdad que los leemos algunos y sé que los comparten con muchas ganas. Pero quiero preguntarles de una vez, si tuvieran que resumir la lección de esta semana en una frase, en una palabra, en lo que sea, cuál sería, y pónganla por ahí en los comentarios, seguramente los vamos a leer, mientras nosotros también lo hacemos por acá. Así que empiezo contigo, Edwin. Si tuvieras que resumir la lección de esta semana, decir, caramba, este creo que sea el mensaje en 140 caracteres o en una palabra, ¿cuál sería? Cortico, cortico al punto. Dios odia el pecado, quiere deshacerse del pecado, pero ama y anhela salvar a los pecadores. Me encanta, sin duda. Gao, Mi conclusión sería Primera de Corintios 1:18, versión Reina Valera, porque me encanta como lo dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. muy bien, genial. Aleja, Para mí, el arco iris. El arco iris es algo que a mí me ha encantado desde chiquita y me recuerda a un Dios firme, a un Dios fiel, a un Dios que ya pagó su precio por mí y que ahora yo para vivir una vida cristiana también debo pagar, que es renunciar a lo que soy. así es. Bueno, obviamente nuestro invitado siempre concluye, tiene esa gran conclusión. Gio, y esta vez te toca a ti, así que, ¿cuál sería ese gran resumen, por supuesto, que harías de esta lección? Bueno, yo creo que, gracias Jorge, yo creo que la palabra para mí en esta lección es gracia. Y porque no solamente fue para el tiempo antiguo, sino es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo esto. Precisamente la lección nos trae esto y es gracia, es oportunidad, es un regalo que no merecemos, como ya lo hemos escuchado muchas veces, pero que Dios nos lo da. ¿Por qué no lo aceptamos? Y tú preguntabas ahora el por qué 8 personas nada más se salvaron. ¿Por qué, sabiendo que tantas personas podrían haber estado allí y la historia sería diferente? Y segunda de Pedro, capítulo 3, yo creo que nos puede servir para un resumen de esto. Y los que están viendo este programa, quiero que puedan también tomarlo para estos días, porque tal vez a ustedes les ha pasado a la hora de predicar. Yo no sé cuántas personas se burlarían de Noé. ¿Cuántas personas se burlan de nosotros en la universidad, en el trabajo, porque decimos que el sábado no vamos a trabajar, porque tenemos ciertos principios?
y podamos leer desde el versículo 3. Dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y aquí el versículo 5 es el que nos muestra por qué las personas, aún sabiendo, no decidieron salvarse. Y es, estos ignoran voluntariamente. ¿Sí? Voluntariamente toman la decisión allí dentro de sus mentes, saben en el fondo lo que está bien, saben en el fondo lo que deben hacer, pero no lo hacen. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es decir, haciendo referencia al diluvio. El mundo anterior pereció y Noé fue llamado el pregonero de justicia, el predicador de la justicia. Hoy Sí. les invito para que sigamos predicando de esa gracia, porque la puerta todavía está abierta. El asunto es cuando se cierre. Y qué bueno que desde la juventud, desde lo que somos, desde donde estemos, desde sus profesiones, que siempre podamos predicar esa verdad de muchas maneras como es posible, pero que prediquemos que el tiempo de gracia está abierto para muchas personas, porque el Señor no retarda su promesa, sino que está esperando que muchos más lo hagan. Así que todos esos niños que van a nacer de ahora en adelante, que tal vez también pueden llegar a pecar y pecar y pecar, ahí está la misión de nosotros. ¿Cómo les damos un mensaje diferente al mensaje que les da el mundo? Prediquemos, sin temor a los números y sin temor al que dirán, sino prediquemos. Así es. Jorge, Me gusta. una Sí. última intervención brevemente. También Dale, cada dale, vez que dale. vamos en la calle, recordemos que es Dios hablándonos, diciéndonos, hey, me acuerdo para que te acuerdes. Me encanta, seguro. Edwin, si quieres leemos esos comentarios que pusieron ahí al final definiendo la lección. Creo que hay un par de comentarios antes de terminar. Por supuesto, y muchas gracias a todos por participar y por enviarnos esos comentarios. De verdad que son muy chéveres y nos nutren también en este repaso. Stephanie Arango nos dice, Dios nos da más de lo que merecemos, la gracia. Camilo dice, justicia y misericordia son los pilares del trono de Dios. Ruth Ferrer, mi madre, hola madre, gracia más obediencia igual a salvación. Así es. Jonathan Vélez nos dice, cultivemos un sentido de la presencia de Dios en nuestra vida. Es la forma de caminar con Él, como lo hizo Noé. Amén. Diana Molina dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y nos dice, Dios nos ama mucho y desea que todos nos salvemos. Genial. Yo creo que eso fueron los últimos que están conmigo. Gracias de verdad a todos por su participación, por estar nuevamente un sábado aquí súper temprano o por la tarde compartiendo. Gracias, Gio, por tu compañía. Esperemos que no sea ni la primera ni la última. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y me quedo con tu mensaje. Con todos, la puerta está abierta. Así que a todos gracias y que tengan un buen resto de sábado. Gracias. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma,
con Él es tan dulce vivir. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo